En este vídeo trataremos en detalle los sistemas de unión. Cuando hablamos de la clasificación de los componentes según los tipos de relaciones, hicimos tres grupos. El primero de ellos era los sistemas de unión, cuando hay unión rígida entre los elementos que lo componen y no hay movimiento. El segundo de ellos eran los sistemas móviles, cuando existía movimiento, y por último vimos las transmisiones mecánicas. En este vídeo nos centraremos en el primero de los apartados, que serán los sistemas de unión. Dentro de los sistemas de unión, a su vez, haremos dos grupos. Por un lado estarán las uniones desmontables y por otro estarán las fijas o permanentes. La diferencia entre ambas será que para desmontarlas o para deshacerlas habrá que romper o no sus componentes, siendo las uniones desmontables aquellas en las que se pueden desmontar sin romper sus componentes, y por contra las uniones fijas o permanentes, para poder deshacerlas o desmontarlas, habrá que romper uno o varios de los componentes que integran la unión. Revisaremos primero en detalle las uniones desmontables, que hemos dicho que son aquellas que pueden desmontarse sin romper sus componentes. En estas uniones podemos encontrar gran cantidad de elementos que pueden sonarnos de nuestra vida cotidiana por lo común de los mismos. Tendremos por un lado, por ejemplo, los tornillos, las tuercas, los espárragos, que puede ser un elemento que de nombre nos suene menos, pero que no deja de ser un eje roscado en toda su longitud o parcialmente, y los pernos, que se llama a la unión de tuerca con tornillo. Y otros cuantos que igual nos pueden sonar menos, pero que sí que son elementos muy comunes en los conjuntos mecánicos, como por ejemplo las arandelas, elementos que sirven para proteger, por ejemplo, en la cabeza de un tornillo, proteger un poco la unión con la pieza o darle más fuerza. Los anillos elásticos, que sirven para fijar ejes o agujeros o elementos a los mismos. El que tenemos arriba es para poner alrededor de un eje cuando el eje tiene una calle, o el de abajo, que es un anillo elástico interior. Estos anillos se abren o cierran con unas pinzas y se encajan en unos alojamientos para fijar elementos. Los pasadores, que suelen encajar en agujeros por medio de los cuales conseguimos atar dos piezas. Y las chavetas. De todos estos veremos detalles en los vídeos que se harán o en las fichas que se prepararán de ellos, donde podremos ver un poco sus propiedades y usos. A nivel general, decir que estos los hemos agrupado en dos grupos, como son los elementos roscados y los elementos no roscados. Es la principal diferencia. Y nosotros nos centraremos especialmente en los elementos roscados, dado que intervienen las roscas, elemento muy habitual en los conjuntos y que suele crear ciertas dificultades a la hora de interpretarlos o de dibujarlos. Es por ello que los elementos roscados tendrán un vídeo exclusivo en los que se expliquen sus características, formas de presentación, unión entre elementos roscados y demás detalles. El empleo de todos estos elementos es muy habitual en los conjuntos mecánicos, ya que siempre suele haber algo que hay que desmontar en alguno de los conjuntos, y además habitualmente estos elementos son normalizados, por lo que son muy económicos y es muy recomendable usarlo porque son piezas que salen muy baratas y encima dotan al conjunto de una funcionalidad muy buena a la hora de hacer operaciones de montaje y mantenimiento del conjunto. A modo de adelanto, explicamos de las uniones roscadas, que es un sistema de unión desmontable basado en la combinación de dos piezas, en una de las cuales se ha labrado una rosca helicoidal por el exterior y en la otra una rosca helicoidal complementaria por el interior. De esta definición tendremos que quedarnos con tres conceptos, que nos tendrá que quedar muy claro, que es una unión formada por dos piezas, siendo estas un eje roscado y un agujero roscado. Siempre que veamos una unión roscada tendremos que caer en cuenta que hay dos piezas y que ambas dos están roscadas. Veremos en el vídeo específico dedicado a las uniones roscadas que tienen una serie de características, como son el diámetro nominal, paso de hélice, número de hilos, perfil y sentido, así como que son todas ellas roscas normalizadas, que hay una norma que nos dice cuáles son sus características, y veremos en detalle cuáles son las utilidades. Aquí las estamos englobando dentro de los sistemas de unión desmontables, que es la primera de las utilidades, que es unir piezas, pero también formarán parte de las transmisiones mecánicas, como veremos más adelante, ya que tienen la capacidad de transformar el movimiento de circular a lineal.
Esta imagen la estudiaremos en detalle en el vídeo de las uniones roscadas, pero como adelanto, decir que una unión roscada se representa con el empleo de dos líneas, una gruesa y una fina. En el caso de los ejes, la línea gruesa estará en el exterior y la fina en el interior, y en el caso de los agujeros, la línea gruesa estará en el interior y la fina en el exterior. A modo de truco, pensaremos en que la línea gruesa representa la zona que tocamos y la línea fina representa la zona que está formada por los valles que no podemos tocar, digamos. El segundo grupo que hacíamos dentro de los sistemas de unión eran las uniones fijas o permanentes, siendo estas aquellas que para deshacerlas hay que romper uno o varios de sus elementos. Dentro de esto veremos dos que son los más empleados, como son la soldadura y los remaches. Cuando hablemos de soldadura, hablaremos de un sistema de unión fija entre dos materiales que se funden y combinan por efecto del calor. Estas tendrán diferentes características, como por ejemplo la dureza. Hablaremos de soldadura fuerte en los casos en los que se producen temperaturas más altas, los materiales se funden y se produce una unión por cohesión, y soldadura blanda cuando el material de aporte es mucho más blando que los materiales que une y se produce una unión por adhesión, como por ejemplo en los tubos de cobre. Así también hablaremos de si hay material de aporte o no. En los casos que hemos visto en los ejemplos de fuerte y blanda hay material de aporte, pero podemos tener soldaduras sin material de aporte, como el caso de la imagen, que por paso de una corriente eléctrica entre dos materiales se funden estos por las altas temperaturas. La longitud de la soldadura, en función de si se haga por puntos como en la imagen o como en las anteriores que se puede hacer por costura, una soldadura que vaya continua, y otra característica será la geometría. Si va a tope o en ángulo son las dos más habituales. Existen diversos procedimientos para realizar una soldadura, siendo los más comunes el de arco voltaico, que es el clásico en el que un electrodo se funde y suelda los dos materiales por efecto de un arco voltaico que se produce, la oxiacetilénica, en la cual fundimos el electrodo por medio de una llama que se forma con oxígeno y acetileno, con la mezcla de oxígeno y acetileno, y la última, que igual os puede sonar menos, pero es la de resistencia, que es la que habréis visto en algún programa de automoción, en la que se ve cómo se hacen unos coches. Entonces un robot pellizca dos chapas y por medio de un arco voltaico se produce la fusión de los dos materiales. Para representar estos elementos de soldadura en los planos existe una representación simbólica muy compleja, como es la que vemos ahora en la imagen, en la que se dan un montón de características de forma del cordón, longitud, espesor, se señala dónde se realiza. Bueno, hay un montón de información. Esto tenéis que saber identificarlo por si aparece en algún plano. Y tenemos que tener claro que la representación gráfica de esta soldadura será siempre una especie de triangulitos negros o unas rayitas que van continuas, que van seguidas, una serie de rayitas, como podemos ver en diferentes elementos de este plano. El segundo tipo de unión fija que vamos a ver son los remaches. Los remaches están formados por dos piezas y el cierre se realiza por estampación. Es decir, hay dos piezas que se unen por medio de un remache y este se deforma con una estampación. En la imagen podemos ver, en la imagen de la izquierda, las dos piezas, se mete el remache en la pieza central y por una estampación se produce la deformación. Esto en menor escala, o que será un elemento que probablemente conoceréis, son unos remaches más pequeños, que esa estampación, en lugar de producirse con una prensa, se produce con una pistola que estira del vástago, y la bolita que tiene el remache en la punta hace que se deforme la camisa y los dos elementos quedan unidos. Esta técnica fue muy utilizada hasta la aparición de la soldadura, y en elementos metálicos unidos con cierta antigüedad podemos verla muy habitualmente. La Torre Eiffel, por ejemplo, todos esos puntitos que veremos en muchos elementos de la Torre Eiffel son remaches, y en la otra imagen podemos ver un barco antiguo que se hacía uniendo varias chapas metálicas por medio de remaches.
Al igual que con la soldadura, la simbología para representar los remaches es lo que tenemos que saber identificar, y siempre la veremos identificada pues con alguna de unos puntitos o alguno de los elementos de la tabla que vemos en la parte superior. Hasta aquí llegamos con el vídeo de los sistemas de unión. En un próximo vídeo veremos en detalle las uniones roscas.